Ya estamos grabando y hoy vamos a nuestra congregación, la del Camino Nazareno, un grupo de cristianos. Hoy vamos a considerar una parte de la porción de la palabra de Dios que vamos a llamar los más grandes mandamientos. Cada tanto volvemos a la justicia, a la estructura, o a la estructura de la palabra de Dios, a los cimientos, a la estructura de la palabra de Dios. Entonces, hace rato que no estructurábamos el mensaje, así que ya estaba extrañando volver a los más grandes mandamientos. En alguna oportunidad, los más grandes mandamientos los hemos expresado como 10, otras veces los hemos expresado como 12, como 24, como 33. Es decir, la Biblia tiene mandamientos, pero hoy vamos a dedicarnos a los más grandes mandamientos. Y me gustaría por lo menos llegar a los 14 más grandes. Todavía no habíamos tratado de los 14 más grandes, entonces quiero estructurar el mensaje en 14 grandes mandamientos, o sea, la justicia de Dios. Recuerden que la justicia de Dios no es lo único que tiene Dios. Además de la justicia, ¿qué otro aspecto tiene Dios? Tiene la misericordia. La misericordia, exactamente. La justicia y la misericordia. Entonces, la justicia y la misericordia. Bueno, hoy vamos a estructurar la justicia. Vamos a estructurar la justicia de Dios. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Vamos a empezar a debatir ese tema. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? El que quiera, el que quiera. Bueno, amarás a Jehová sobre todas las cosas y no te harás imágenes. ¿No? A ver, vamos, sí, vamos rumbeando. Entonces, Sí. ¿el primer mandamiento o el más grande mandamiento? Ahora los voy a llevar un plano de duda, les voy a generar una duda para enseñar. El mandamiento era no comerás del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien Más y del fuerte, mal. más fuerte, más fuerte. Ok, pero está bien, eso es un mandamiento de Dios, sí. Pero no es ni el primero ni el más grande. No es ni el primero. ¿Sí? Porque ojo, eso es el dado a Adán, al hombre, al hombre a través de Moisés, se le da un primer mandamiento. Ok. Está bien lo que dijiste vos, ojo. Es Pues, sí. Dale, Mati. Y Jehová, uno solo es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Muy bien, Matías. ¿Y ese cuál es? ¿Es el primero o el más grande de los mandamientos? El primero. Más grande. Más grande. El más grande. El más grande de los mandamientos. Estamos aprendiendo, por eso vamos a desarmar las cosas para después volver a armar. Vamos a aprender. Entonces, el primer mandamiento que se nos da a través de Moisés, ¿cuál fue? ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, que se nos da a través de Moisés. Estamos aprendiendo, estamos charlando y después vamos a estructurarnos bien. Entonces Matías dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Las fuerzas de la mente. Después lo aclara el Mesías eso. Con todas las fuerzas de la mente. Entonces, corazón y mente. Entonces, alma, corazón y mente. Ese es el mandamiento más grande de la ley, dijo Yeshua. ¿Y cuál fue el primer mandamiento que Dios le hizo escribir al hombre? No se lo hizo escribir, que él escribió con su propio dedo. A ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento que Dios le da al hombre y que escribe con su propio dedo. Lo escribe. Y no te harás imágenes para su adoración también. Ese es el segundo mandamiento. Es el segundo mandamiento de la ley de Dios.
Ahora, el mandamiento más grande se dijo. Entonces, en resumen, ¿cuál es el mandamiento más grande y cuál es el primer mandamiento de la ley? El mandamiento más grande es entonces amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el mandamiento, el mandamiento primero. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. Muy bien. Ahora estamos entonces, porque Dios cómo reveló, en qué orden reveló la ley. Al mandamiento más grande lo dio último. En Deuteronomio 6:4 está. Lo dio en Deuteronomio, después de Deuteronomio 5, que había dado todos los mandamientos menores, no, los mayores, pero no los más grandes. Entonces, vamos estructurando entonces el mensaje. Entonces, bueno, vamos a empezar la lectura del mandamiento primero de la ley. Éxodo 20. Éxodo 20. Sí. Como Éxodo, ¿no? Éxodo 20, sí, Éxodo, Deuteronomio, de lo mismo. Éxodo 20. Y vamos al primer mandamiento. Glenda, adelante. Léeme el primer mandamiento 23. Sí, ya llegó. 23. Sí. No tendrás... Página 96. Perdón. ¿Sí? ¿Ya? Adelante. Dale. Adelante. Bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien ahí. Bueno, a ver, alguien me explique un poquito de ese mandamiento. Empezamos por Lucía. Después le vamos a preguntar a Matías que lo explique también. Que lo vaya pensando mientras Que tanto. lo único que vas a adorar es que lo único que vas a adorar es a Dios. Que no vas a poner nada más adelante de Él. O sea, no hay nada más importante en tu vida que Dios. Muy bien, gracias. Es un primer análisis. Interesante. Gracias. A ver, Matías, de nuevo explica ese mandamiento, el 23. Explícame ese mandamiento. Que no tendrás dioses ajenos delante de ti, dice, que solo tenés que adorar a Jehová. Jehová Gracias. solo uno es. Sí, gracias. Solamente Bien. Bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran decir? Elisa, por favor. ¿No tenés comentario? No, lo mismo que dijeron ellos. No le encontrás nada más. No encontrás nada más. Glenda, ¿algún comentario adicional sobre este mandamiento? Ángel, lo tenemos ahí. Hola, buen día, Ángel. Buen día, Ángel. En eso se resume todo. Bienvenido, Ángel. Bienvenido. Hola, Ángel. Sí, allí hay un montón de cosas como para no adorar. Pero bueno, ese es el principal. No adorar a dioses ajenos. Y dioses hay muchos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso. No tenemos dioses ajenos. Dioses ajenos. Ok. Y por ejemplo, a ver, Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, ¿es un Dios ajeno? Vamos a ir complicando la cosa para que aprendamos todos. Vamos a ir aprendiendo. Y yo invoco al Espíritu Santo para que no nos deje a nadie afuera. ¿Yeshua es un Dios ajeno o cómo es? Juez. Es- Un juez. Jesús es juez, es uno de sus títulos, sí. Gracias, Matías. Pero no Ahora- es un Dios ajeno. Pero la pregunta es, No es un dios ajeno. No es un Dios ajeno. ¿no es un Dios ajeno? Ah, ok. ¿Y cómo fundamentaríamos eso? Digamos que no es un Dios ajeno. ¿Cómo lo fundamentamos? Lo podemos fundamentar, por ejemplo, cuando
estaba muriendo, iba a ser apedreado Esteban ve al lado del Padre a su hijo. Están los dos juntos en el trono, el Padre y el Hijo. Esteban, el caso de Esteban. Tenemos al Padre y al Hijo en el trono. Perfecto. Entonces ahí vemos a los dos. Bueno, Jesús, entonces... y Esteban invocando a Jesús. Entonces, la pregunta difícil ¿es Yeshua un Dios ajeno que no tenemos que tener delante del Padre? Porque si nos queremos hacer preguntas, ¿vieron un texto de la Biblia? Es chiquitito, ¿eh? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras en ese texto. Pero hay que analizarlas ahora. Bueno, ¿Yeshua es un Dios ajeno que no tiene que estar delante de Jehová? ¿Delante del Padre? No es un Dios ajeno. No es un Dios ajeno. Y es más. No es un Dios. Entonces la pregunta ¿es Jesús Dios? Sí. Sí. No, es el Hijo de Dios. Es el No, Hijo de Jesús Dios. sí, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Entonces, bien. Es el Hijo de Dios. Por ende, es un Dios. Pero no es ajeno. Es el Hijo de Dios. Bien. Vamos bien. Vamos a reforzar este punto. Vamos a reforzar. Nos quedamos acá. Marquen la Biblia acá si no tienen que buscarla de nuevo. Vamos a volver sobre esto. Y ahora vamos a ir buscando evidencias de que lo que decimos es cierto. Como decía el apóstol Pablo, uno tiene que pasar del alimento de la leche al alimento sólido. Entonces hay que escudriñar la palabra de Dios. Porque si te hacen esa pregunta a una persona y vos sos un predicador, no podés tener dudas sobre los temas importantes. Primero la pregunta, ¿es Jesús Dios? No, es el Hijo de Dios. Y es un Dios, no es el Dios. Entonces parece un trabalengua, pero es muy importante. Bueno, y ahora lo que estamos diciendo es, vamos a Hechos 20, Juan 20:28. Vamos a Juan 20:28. Juan 20:28. Juan 20:28. Le pedimos por favor, si Ángel cuando lo tenga lo puede leer. Juan 20:28. Juan 20:28. Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Muy bien. Entonces, Ángel, discúlpame, lee el 28 y el 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias, Ángel. Entonces, Tomás, que era un apóstol, ¿cómo lo llama a Yeshua resucitado? A Yeshua resucitado, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo lo llama? Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y Dios mío. Entonces ahora vamos a ir entendiendo más fácil por qué, vamos entendiendo más fácil por qué, a ver, Lucecita, deja eso. Concéntrate acá. 23, ¿por qué dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? A ver. Porque los que iban a estar delante de Jehová, ¿cómo iban a ser? Jesús. Un Dios propio.
El que iba a estar adelante de Jehová es un Dios propio, un Dios de él, Yeshua. Un Dios de él iba a estar, no un Dios ajeno. Dios no permite que delante de él esté un Dios ajeno. Ok, ¿cuáles son los dioses ajenos? Perdón, Glenda, adelante. Perdón, estuve buscando en Génesis capítulo 1, 26, como para fundamentarlo, donde dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa es una fundamentación, como que los dos son los dos. Sí, o más de uno por lo menos. Gracias, Glenda. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Matías, dale. No, pensé que querías comentar. Bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ahí Elohim era más de uno. Igual no hay un texto que dice, si me amas a mí, si amas a mi hijo, me amas a mí, si amas a mi hijo, no. Y si me amas a mí, amas a mi hijo. No, esa es una Biblia que te hiciste vos. Sí, o sea, como que los dos están en uno, como... Sí, no, que uno de los dos están en uno, sí. Como que los dos están en uno y si amas a uno, amas al otro, Sí. y si amas al otro, amas al otro. Pero bueno, yo lo que quería comentar es Claro, ¿no hay que algo así? en que los... dice? Porque eso sería como justamente claro. No, y le conoces. Si conoces al Padre. Tenés que hablar fuerte, Conoces no te a escuchan. mí. Vamos a llegar, felicita eso, ya vamos a llegar. Lo que Bueno, entonces, sí, adelante Cristina, dale. los apóstoles tenían bien claro de que Jesús era un Dios, tenía la esencia misma del Padre. Y en Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro. Ahí lo está diciendo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy en bien. Tito capítulo 2, Es una- verso 13. Es una buena referencia esa, ¿no? Es una linda referencia, yo me había olvidado de esa referencia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el texto? Tito 2:13. Tito 2:13. Tito 2:13, después de Timoteo, por allá, está Tito. Muy bien, Tito 2:13, linda referencia, hermosa. Bueno, pero Tomás ya le había dicho, Señor mío, 2:13, sí. Señor mío y Dios mío. Entonces, el Hijo de Dios es un Dios. El Hijo de Dios, conclusión lógica, el Hijo de Dios es un Dios, porque tiene naturaleza del Padre. Además, imagínese esto, para mí, yo ya con esto, ya entiendo que Jesús es Dios, es un Dios, no el Dios. Jesús es un Dios. Entonces, cuando estaba siendo llevado al Sanedrín para ser juzgado, Jesús tiene un diálogo con Pedro, y a Pedro le dice, yo no te voy a abandonar, pase lo que pase. Y Jesús le dice con tristeza, dice, Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Eso muestra que Jesús opera en su mente a nivel fuera del tiempo. Él ve el futuro y el presente todo como uno. O sea, ¿qué duda hay de que es Dios? O sea, Él opera fuera del tiempo. O sea, es un ser que tiene características que ningún otro ser tiene. Nadie puede ver el futuro. Nadie. Todos son mentirosos los que ven el futuro. Claro, yo puedo predecir el futuro al estilo de la masonería. Es decir, yo predizco que voy a predecir de que de repente va a destruirse una casa. Y yo voy y la destruyo, entonces se cumple mi profecía. Pero eso es por poder.
Yo hago una predicción y después la hago cumplir y me arrogo el derecho de ser un falso profeta. Pero acá estamos hablando de una persona que tiene la visión absoluta del futuro, de un ser que puede ver el futuro. ¿Cómo alguien puede saber el futuro? Cuando le dice eso a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Él está viendo el futuro delante de él. Entonces es una cualidad de Dios. Bueno, por eso Juan lo revela, ¿no? En Juan 1.1 lo revela. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, te lo está revelando. Muy bien. Ya te lo está revelando Juan 1.1. Nosotros tenemos ¿Tito cuánto era? 2.13. 2.13. 2.13, Tito 2.13. Esa es una linda referencia. Hoy no estamos estudiando la deidad de Jesús, pero estamos estudiando los mandamientos. Entonces, ya tenemos estudios de varias horas de la deidad de Jesús. Ahí tienen todos los argumentos estos y muchos más. Pero hoy lo que estamos viendo es el mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque ahí tenemos que entender por qué uso la palabra ajenos. Porque no dijo el Padre, no tendrás otros dioses delante de mí. Dijo dioses ajenos. A mí me llevó muchos años darme cuenta por qué usó la palabra ajeno. Y vos fíjate que no son de mi riñón, exacto, que no son de mi y vos fíjate ser. que entre el Padre y nosotros tenemos a Jesús, el único mediador, el único que está entre Dios y nosotros es Jesús, y es un Dios propio. Es el Dios propio, es el Hijo de Dios, si no es propio eso, claro. Es el Hijo de Dios. Entonces, bueno, a mí me llevó muchos años poder entender la palabra ajeno. Eso le demuestra que estas 7 palabras, cada cosa en la Biblia, hay que escudriñarla si uno quiere comprender, si uno quiere entender. Así que bueno, nosotros tenemos solamente a un Dios propio delante del Padre, que es nuestro mediador, nuestro Salvador, nuestro sacerdote, como dijo Matías, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, que se llama Yeshua, el Mesías, el Salvador de la humanidad. Así que bueno, creo que el mandamiento número 1 de la ley de Dios quedó establecido. Y propiamente acá, como dice Lucía, como había dicho Lucía, todos estos mandamientos significan comer del árbol de la vida y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí estamos, con estos mandamientos estamos comiendo, como explicó Lucía, comiendo del árbol de la vida. Bueno, así que, fenómeno. Vamos al mandamiento número 2 de la ley. ¿Lo lee Elisa, por favor? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5 también. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias. Bueno, así que el mandamiento número 2, tiene que ver, a ver, ¿quién me explica el mandamiento número 2? Ángel, ¿querés explicarlo? ¿Qué significa el mandamiento número 2? No tenés que intentar pensar ni representar lo que está en el cielo. Claro, representarlo, ¿no? Y tampoco adorarlo, ¿no? Ni representarlo ni adorarlo. Perfecto. Ni representarlo ni adorarlo. Ok. ¿Qué más? Hay un ruido muy fuerte. Sí. Siente como un ruido fuerte. Me parece que es Ángel. Se siente un ruido. Sí. Hay un micrófono que está generando ruido.
una cosa. Ahora pasó. Hay que probar, bueno, si vuelve, vamos desconectando micrófono y vemos cuál es. Bueno, listo, seguimos, no se distraigan. Bueno, Entonces, ¿qué pasa con el mandamiento de las imágenes, el número 2? ¿Quién me lo explica? Bueno, como ya se dijo, Dios está prohibiendo que utilicemos para adorar imágenes de cualquier cosa que esté en los cielos, arriba o aquí, o sea, todo aquello que contribuye a adorar mediante imágenes, sean talladas, lo que a vos se te ocurra, como dice aquí el mandamiento, es abominación para el Padre. Muy bien, perfecto. ¿Y por qué Dios da ese mandamiento? ¿Por qué Dios da ese mandamiento como muy importante? Es el segundo de la ley. ¿Por qué Dios nos da ese mandamiento como importante? Porque el Padre es un espíritu y al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Al Padre no se lo vio nunca jamás. Entonces, todo lo que tenga que ver con adoración a imágenes y todas esas cosas fue utilizado directamente por el demonio. Perfecto, entonces, a ver, ¿por qué? Entonces, a ver, otro por qué, Lucía. ¿Algún comentario tenés? ¿Por qué no debemos usar? Sabemos que no debemos hacernos imágenes ni estar adorándolas, pero ¿por qué? Me acuerdo de un texto, no sé cuál es, pero me acuerdo que dice que bueno, que los que adoran así imágenes y eso, seremos como ellos, nada, que no se mueven, ni hablan, ni hacen nada. Salmo 115. Sí, el Salmo 115 y Isaías 44:15. Bien, está bien, esos dos textos están relacionados con esta idea. Ahora podemos por ahí buscarlo, por ahí Lisita los quiere buscar alguno de ellos. Salmo 115. Mientras tanto seguimos nosotros y a ver, van a hacer nada. Pero la pregunta es ¿por qué Dios pone este mandamiento? ¿Por qué pone este mandamiento? Para no distraernos. Para no distraernos, dice O sea, Elisa. como que no se nos vaya el foco, que es lo más importante, que es Dios, digamos. O sea, la adoración a Él, no a otra cosa. Gracias, Elisa. Bueno, pero uno capaz piensa que lo está adorando, pero con una imagen. Y eso es lo que está diciendo que no. O sea, capaz vos querés adorarlo a él y hacerlo en una imagen. Bueno, esto es muy largo de explicar, ¿no? Pero fíjense, hay un punto importante en que Dios quiere que nosotros reforcemos nuestro cuerpo espiritual. Exacto. Cuando vos haces una imagen y te pones al frente de una imagen, así le pongas el nombre Jehová a la imagen, vos estás materializando, o sea, estás reforzando la carne. Lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede palpar. Entonces Dios quiere que tu equilibrio carne-espíritu esté bien establecido. Por eso Jesús hizo hincapié cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo, ahora porque me viste crees. Porque me viste crees. Claro. Entonces, le dijo, anduviste flojo en el espíritu. Claro. Anduviste flojo en el espíritu. ¿Cómo es que no? Con los ojos del espíritu no me viste, Tomás, Claro. Me viste con los ojos de la carne, y te diste cuenta que yo soy Dios y que soy tu Señor. Exacto. Pero no me viste con los ojos del espíritu, Ah, gracias, Elisa. Ahora nos va a leer Elisa el de la idolatría. El Salmo 115, 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea que nada. Nada son los que confían en las imágenes. Entonces, Satanás hizo
que la gente derivara su capacidad de amor hacia imágenes. Nosotros hemos visto en la predicación, y también cuando filman a los sacerdotes babilónicos, vemos que las abrazan y les dan besos a las imágenes, las personifican como si fueran realmente seres, y derivan su capacidad de amar, que Dios la dio para él y para que lo vemos a él y al prójimo, la capacidad de amar hacia una cosa inanimada, ¿no? Y a su vez, al desobedecerlo a él y al expulsar a su Espíritu Santo de nuestra vida, hacemos que justamente tengamos después dioses espirituales corruptos, que se acerquen a nosotros demonios. O sea, bueno, por otra parte, digamos, Dios lo dice claramente acá, Dios es un Dios fuerte y celoso, es un Dios celoso. Él diseñó la emoción del celo. Celo quiere decir que no quiere compartir el amor de sus hijos. No lo comparte, es un Dios celoso. La gente le esquiva a este tipo de comentario. Pero tiene que hacerse cargo de cómo somos hechos. Sí, Dios es como un esposo celoso que no quiere compartir el amor de su esposa. Y eso es bueno, no es malo, es bueno. El celo en ese sentido, porque Satanás lo hizo ver como que el celo es enfermizo, como que el celo no. El no querer compartir una esposa, el amor de su esposo, con otra mujer o con otro hombre, o que Dios no quiera compartir nuestro amor con otro Dios, o falso Dios, o demonio, o lo que fuere, o estatua, es una característica nuestra que se llama ser celoso. Es un Dios celoso, no comparte. Y es un Dios que castiga a sus criaturas. Otra gran mentira. Dios no castiga. ¿Cómo que no va a castigar? Es como un padre amoroso que nos corrige todo el tiempo. Que todo el tiempo nos está premiando y castigando. Entonces, bueno, sacarnos el discurso babilónico. Dios es celoso, exige adoración exclusiva. La forma de amor de un Dios es la adoración. Es una forma muy particular de amor. Y Dios castiga a sus criaturas siempre con miras a regalarle la vida eterna. La lleva hacia la vida eterna. Sí, mami, ¿qué querías decir? Sí, yo encontré otro texto que también se puede asimilar a eso, ¿no? Isaías 42, 8. Exactamente. Ese es un texto Léelo. que te da con el caño. Léelo. Dice, yo, Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Más clarito. Exacto. No O sea, daré. él sabe que la gente se iba a inclinar ante otros dioses, iba a buscar otros dioses, y no solamente dioses fálicos de estos que están, bueno, Sí. qué sé yo, la diosa no sé cuánto, el dios no sé cuánto, sino también las cosas del mundo, ¿no es cierto? Las cosas que te pueden atrapar, son dioses eso. Exactamente. Y claro, de hecho, Satanás, a través de Hollywood, generó la palabra ídolo. Los ídolos son los grandes cantantes, los grandes músicos, las estrellas de deporte, se les llama ídolos. Está perfectamente, porque es lo que Dios justamente combate en la Biblia, los ídolos. ¿Qué hicieron? Hacen que la gente ame, dedique su tiempo a sus ídolos, en vez de buscar a Dios. Conocen de repente la vida personal de estos ídolos, estas estrellas, o falsos dioses. Entonces conocen la vida personal de ellos, pero no conocen el carácter de su Dios. No saben que, por ejemplo, Dios es un Dios celoso. Es un Dios que no admite y no quiere compartir el amor de sus hijos. En el sentido filial. Entonces, bueno, no conocen el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque conocen el carácter de Maradona, por ejemplo. Y la vida de Maradona sí se la conocen. O la de la estrella de música, o la de la estrella de rock, o lo que sea. O la vida de un presidente, o la vida de un hombre célebre de la ciencia.
Entonces, bueno, lamentablemente ahí en estas aguas estamos navegando. Perfecto. Y las consecuencias de los errores, dice Jehová, se replican en los hijos. Muchas de las enfermedades que nosotros cargamos, genéticas, son debido a la maldad de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres. Nosotros cargamos con enfermedades genéticas, con debilidades, con problemas de carácter y problemas físicos también, debido a la rebeldía y a la maldad de nuestros padres. Hay una acción y es un mundo, un universo de consecuencias, de causas y consecuencias, de acciones y reacciones. Hay causalidad. Nada es casual, todo gobierna por leyes. Quiere decir que si nosotros hacemos mal, transferimos en los genes esa maldad, la transferimos. Fíjense que cuando el hombre pecó ante Dios, cuando Dios se le presenta en el jardín, ¿qué hace el hombre? Esconde sus genitales, se pone hojas en sus genitales. ¿Por qué el hombre escondió sus genitales frente a Dios? ¿De qué naturaleza fue el pecado original? Es una pregunta que usted se puede hacer. ¿De qué naturaleza fue el pecado original que hizo que la única criatura creada que esconde sus genitales es el hombre? ¿Por qué nos da vergüenza esconder los genitales? Cuando no deberíamos tener esa vergüenza, si es una cosa santa que hizo Dios, como todas las cosas santas. ¿Por qué los animales no tienen vergüenza de su genitalidad? Ninguno tiene vergüenza de su genitalidad. ¿Y por qué el hombre sí tiene vergüenza de su genitalidad? ¿Y por qué esa característica se transmitió genéticamente hacia todos nosotros? ¿Se dan cuenta las leyes de Dios? ¿Cómo son? Bien. ¿Puedo decir un comentario? ¿Sí? Fíjate, sobre el asunto este que estabas hablando, de esconder los genitales y se dieron cuenta que los violadores no van a violar a una persona delante de otra. ¿Por qué lo hacen a la escondida? Y sí, bueno, está bien. Ah, es un, ahí está es un- también. ¿Ves? Está bien, Si fuera es una un- cosa, claro, ahí está. Si lo descubran, lo encanan. Y si te descubren, te meten preso. Te Sí. agarran. Te meten preso. Gracias, Glenda, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, seguimos avanzando. Si no tienen algún comentario más, todos los comentarios son bien recibidos. Así que bueno, muy importante el respeto hacia nuestra sexualidad. Fíjense que la sexualidad representa la creación. Es en nosotros una manifestación de lo que sintió el Padre y el Hijo como placer máximo cuando crearon. Es una manifestación espiritual. Por eso Dios le da tanta santidad al tema de la sexualidad. Y Satanás, ¿qué ha hecho? Lo bastardió y lo llevó al plano de un placer carnal. Lo redujo, hizo un reduccionismo de placer carnal. Bien, vamos a leer ahora, le pedimos a Matías, por favor, que nos lea el mandamiento que sigue, que es el mandamiento número 3, En el versículo 7. en el versículo 7, 27, Mati. Éxodo 27. Éxodo 27. ¿Estás leyendo? No lo escuchamos. No. Está silenciado o algo, creo que Mati. Matías está. ¿Nos No, está bien, escuchás? está bien. Gracias, Mati. Gracias, querido. A ver, lo repetimos porque no se escuchó bien. Repetilo, por A favor. ver. El 27 dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Gracias. Está Gracias. silenciado, Mati. Está bien. ¿No se escuchaba? Está silenciado. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces la pregunta acá, para que vean que es muy profundo el análisis de los mandamientos de Dios, es: ¿qué significa tomar en vano el nombre de Jehová?
¿Qué significa tomar en vano el nombre de Jehová? Lo podemos analizar en dos planos, un plano carnal o físico y un plano espiritual. ¿Qué tocas, Cristinita? Porque está silenciado Mati, decirle que Mati se saque el micrófono. Sí, él lo seguro se lo... Claro. Mati, tenés el micrófono silenciado. ¿Qué hacías, Cris? ¿No ves que... Ahí está. Ahí está, le estaba escribiendo. Le estaba avisando. No, pero le avisás por acá y te escucha. Y para Está no bien, pero interrumpir. para no interrumpir. Ah, bueno, gracias. Bueno, A ver, que dice No que... tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Bien. Hay dos planos, como dice, el espiritual y carnal, que se puede manifestar. y Matías, El plano espiritual, en el le pediría ayuda a Héctor a ver que me diga qué sería tomar en vano en el plano espiritual y en el plano carnal el nombre de Jehová. Ok, gracias. Gracias, Mati. Gracias, querido. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, hay un plano, como dice Matías, hay un plano carnal y hay un plano espiritual, un plano físico y un plano espiritual. Entonces, el nombre de Jehová, nosotros sabemos que tiene un santo nombre que se representa en los cielos como Yah y Jehová. El nombre de Jehová sabemos que es Yah. Aleluya. Es lo que cantan los ángeles en el cielo y adoran con el nombre Yah. Aleluya. Hasta los demonios conocen el nombre de Dios y nosotros los humanos no lo conocemos. Entonces, el santo nombre de Jehová en el plano físico, en el plano material, es Yah. Ese es su nombre, su sonido, las letras que lo identifican. Ahora, en el plano espiritualizando el texto, en el plano bien profundo y espiritual, ¿qué está diciendo? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Vamos a Joel 2:38. Joel 2:38. Joel, Matías, Joel. Joel 2:38. Tenés que buscarlo en el índice, Mati, porque no lo vas a encontrar. 2:38 no. Joel. No hay 2.38. No llega hasta el 38. ¿2.28? No, 2:32 entonces. Perdón, Ah, 32, gracias. ¿No lo encontró, Mati? ¿Lo encontraste, Matías? Lo que lo encontré yo es... ¿Qué 1140. tenés? A ver, ¿qué tenés, Matías, por ahí? A ver. No, escúchame. Después de Isaías, Jeremías, Salmos, Isaías, Jeremías, Daniel. Daniel, Oseas, y después viene Joel. Hermano hecho, No, en el Antiguo Testamento, Mati. Mira, la página que yo tengo no es la misma. No. No, mami. ah, sí. A ver, ¿qué tenés ahí? A ver. Si no, que Acá escuche. ¿Lo encontraste? Josué, No, No. José. No, Josué no, es Joel. No importa. Bueno, números. Bueno, no importa. No importa, Mati. No importa. Tu Biblia, escúchame, Mati, tu Biblia tiene un índice. Si vos vas al índice, ahí buscás la página. Pero no importa, lo escuchamos. Escucha atento, doctor. Sí, muy bien, Mati, gracias. Disculpen. No. Bueno, Joel, entonces me rectifico, 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado.
O sea que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, ¿no? Y bueno, y ahora, entonces hay el nombre, acá el mandamiento que nos decía del nombre, que teníamos que ¿qué hacer? El nombre de Jehová, teníamos que no tomarlo en vano. No teníamos que tomarlo en vano, ¿no? Bien, perfecto. Y acá lo que dice Joel es que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces nos seguimos preguntando, ¿cuál es el nombre de Jehová que debe ser invocado? ¿Cuál es el nombre de Jehová que debe ser invocado? Y fíjense, claro, ¿cuál es el nombre de Jehová que debe ser invocado? Y vamos, después hay muchas personas que revelan este misterio, pero vamos a tomar a Pablo, por ejemplo. Vamos a Romanos, a la carta del Nuevo Testamento, ya Matías, Romanos, al Nuevo Testamento, Romanos 10. ¿El número cuánto? 10. 10:13. Romanos 10:13. Le pedimos a Lucía, por favor, que lo comente. Romanos 10:13. Pero no, vamos a leer un poquito más. Despacito, porque hay que entender que de quién está hablando Pablo, ¿no? Vamos a leer 10:9, del 10:9 despacio, modulando, hasta el 10:14, por favor, Lucía. Presten atención a lo que Pablo dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Uno más? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Soy el 15 también. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien. Fíjese, ¿de qué Señor está hablando acá? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De qué Señor estaba hablando en el contexto? De Jesús, De Jesús. ¿Cómo lo demostrás? con el 9. A ver, léelo de nuevo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. Ahí está diciendo que el Señor es Jesús y que bueno, serás salvo si vos... Muy bien. Y además, fíjate el encabezado de la carta de Romanos, el capítulo 1, 3. Léelo, por favor, 1, 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Muy bien. El Señor que está hablando Pablo, sin ninguna duda, en el contexto del capítulo y en el contexto del libro, es nada más ni nada menos que Yeshua, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces dice, todo el que invoque el nombre de Yeshua será salvo. Y Joel decía, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Muy bien. Entonces ahora nos vamos acercando al entendimiento de lo que quiere decir el mandamiento. Porque ¿qué dijo Yeshua en cuanto a dar a conocer su nombre? ¿Qué dijo en Juan? ¿Vamos a Juan? Yo lo he dado a conocer y lo seguiré dando a conocer. Bueno, vamos a buscar algún texto de esos para que Juan. A ver.
ver, busquemos un texto donde se indique el nombre. Juan, ¿cuánto, Héctor? Ya te digo. Lo estamos buscando, Mati. Bueno, El nombre. ¿Lo estás buscando, Cris? Sí. 17:26. Yo sabía que estaba en Juan, el 17 y no Juan lo veo. 17. Juan 17:26. Ok. Dice el 25 ya. Dice Juan 17, 25 y Ahí te lo 26. está revelando. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo, le he dado a conocer tu nombre? Hay gente equivocada, personas equivocadas que predican que lo que hacía Jesús es decirle a todo el mundo, ¿sabe? El nombre de Dios es Jehová. Y eso no es cierto bíblicamente. Ni una sola vez Jesús le enseñó a nadie que el nombre de Dios fuera Jehová. Ni una sola vez en ningún lado de la Biblia enseñó Jesús que el nombre de Dios fuera Jehová. Cuando Jesús... Es más, los hebreos conocían perfectamente que el nombre de Dios era Jehová. O sea, no había necesidad de que enseñar Jesús eso. te estuviera enseñando eso. Nadie dudaba, o sea, nadie... La prohibición de mencionar el nombre del Padre fue mucho después, siglos después, que lo incorporaron los judíos, o los judíos que no lo son, diríamos ya, pero en la época de Jesús no estaba prohibido mencionar el nombre del Padre. No es eso, la prohibición vino siglos después, eso lo pueden buscar en la historia. Así que en la época de Jesús, todos los hebreos, toda la gente conocía quién era el nombre, cuál era el nombre del Padre. Muy bien. Entonces, Sí, a Matías había preguntado qué quería decir no tomar el nombre de Dios en vano. Sí, ahora estamos en eso. estamos desarrollando eso. Entonces, le he dado a conocer tu nombre. Le he dado a conocer tu nombre. A ver si alguien ya se anima a conceptualizar. Tenemos una enseñanza de 2 horas con respecto a esto, ¿no? No lo puedo yo transcribir todo, ¿no? Pero le he dado a conocer tu nombre. Quiere decir que Yeshua se estaba dando a conocer a sí mismo. Yeshua se estaba dando a conocer a sí mismo. Yeshua es el nombre de Jehová. Él es su nombre. Es el nombre que está sobre todo nombre. A él le fue dado el nombre que está sobre todo nombre. Jehová Yoshia. Jehová salvará. Jehová salvará. Es el nombre que está sobre todo nombre, Yeshua. Entonces por eso Pablo dice, el que invoque el nombre del Señor, o sea de Yeshua, será salvo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual tenemos salvación. Yeshua. Yeshua es el nombre de la salvación. Es la voluntad del Padre, de ese ser que se llama Yah. De la familia de la eternidad, de Jehová, ¿no? Yah y Jehová. Ese ser que le dicen los ángeles Yah, y que el Hijo nos enseñó a llamarle Padre, porque nadie más en el universo se puede llamar Padre como título, sino el Dios Supremo Altísimo. El Padre de Yeshua es el único que tiene derecho a ser llamado Padre como título. Entonces él siempre predicó que le dijéramos Padre. Él mismo en la hora de su muerte le dijo Abí, Padre mío.
Él mismo, y a nosotros nos enseñó a orarle diciendo Padre. Nunca enseñó a decir Jehová nuestro que estás en los cielos. O Él cuando estaba muriendo en el último segundo en la cruz, no dijo Jehová mío. Dijo Avi, el I. Entonces, es muy importante que nosotros profundicemos las Escrituras para poder entender los mandamientos. Entonces acá el Padre, en el mandamiento que nosotros estábamos analizando, que era el 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Quién fue el pueblo que tomó en vano el nombre de Jehová? Que cuando vino Yeshua a la tierra, que Él es su nombre, no lo recibió y lo tomó en vano. No le dio importancia a Yeshua. Lo trató como un maestro de la Torá, como un profeta de la Torá. Algunos ni siquiera le dieron el lugar de maestro ni profeta. Le dieron el lugar de un influenciado o un poseído por Satanás. ¿Quién tomó en vano al nombre de Jehová? El propio pueblo. Su propio pueblo. Los judíos que no lo son. No los judíos. Porque Jesús era judío y sus apóstoles eran judíos. Los judíos que no lo son. Los judíos que Dios sacó del olivo de Israel, que los podó, que les sacó las ramas esas malas, enfermas. Los judíos que no lo son. Hubo muchísimos judíos que recibieron a Yeshua. Entonces, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque ese es el nombre que nos va a dar salvación. El nombre de Jehová fue revelado en la tierra. Se llama Él salvará. Jehová salvará. Jehová salvará. Yeshua el Mesías. Ese es el nombre que no debemos tomar en vano. Y es el único nombre que nos va a traer salvación. Como ven, todas las cosas en la palabra de Dios están encriptadas. Todas las cosas están para que uno las descubra cavando, orando, obedeciendo la palabra. Bueno, entonces la pregunta es, ¿nosotros tomamos el nombre de Jehová en vano? Lo que vino Yeshua a decirnos en la tierra, ¿nosotros le damos la importancia o no le damos importancia? ¿Es en vano para nosotros el nombre de Jehová? Porque Jesús no solamente es el nombre, es la imagen, es el Espíritu Santo de Jehová. No solamente es el nombre, es la imagen de Jehová y es el Espíritu Santo de Jehová. ¿Algún comentario? No. Muy bien, vamos a otro mandamiento engañazo. Vamos al 28. Sonia, ¿querés leerlo? 8 al Hasta 11. 8 al 11. Bueno, 28 qué? 20, Sonia, al 8 al 11. 28 al 11. De Éxodo. Éxodo. Pero qué. Éxodo. Ah, Éxodo, perdón, 20. 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ¿no?, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gracias, Sonia. ¿Cuál es el día de reposo, Sonia? El séptimo día. El séptimo día. El séptimo día, ¿qué nombre tiene? ¿Verdad? ¿Qué nombre tiene el séptimo día? Yo no escucho. Pues el día de Yeshua. Sí. ¿Y cómo le llamamos nosotros al séptimo día? Es el único día que tiene nombre en la Biblia. Shabbat. Shabbat.
Vos fíjate lo importante que es esto, que los editores de la Biblia, ya en el año 1960, sacaron la palabra Shabbat y pusieron reposo, pusieron un asterisco. El asterisco, lee en tu Biblia el asterisco y dice, aquí equivale a sábado. Pero sacaron la palabra Shabbat o sábado y pusieron reposo. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Que en las revisiones ulteriores, más modernas, el asterisco se pierda y queda reposo. Hoy mucha gente no sabe, miles de millones de personas que leen sus Biblias hoy no saben que cuando es reposo quiere decir sábado, quiere decir Shabbat. Esa fue una argucia de los editores que trabajan para Satanás. Retiraron con toda intención la palabra sábado de acá. Si usted va a la versión más antigua de esta Biblia, por ejemplo la 1909, va a encontrar que ahí la palabra es sábado. Si va a la revisión de 1557, 69. Perdón, del 69, 1569, va a encontrar la palabra sábado. ¿Qué hicieron los editores? Los editores estos de, ¿cómo se llama? Editores Unidos o ¿cómo se llama? La Sociedad Bíblica. ¿Qué hicieron los editores de la Sociedad Bíblica? En el espíritu del inicuo van retirando ciertas cosas que a ellos les molestan y las van poniendo como con un asterisco. Que nadie lo lee. Para que nadie lo lea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos cuesta saber que lo que dice ahí realmente se llama, el séptimo día es Shabbat o sábado. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué nos está diciendo el mandamiento número 4 con respecto al sábado? ¿Qué es lo que nos está pidiendo o nos está requiriendo? Nos está pidiendo que nos guardemos de cualquier actividad de trabajo mercantil o que tenga que ver con ganancia para nosotros, sino que descansemos ese día, no hagamos trabajar a nadie. Y nosotros sabemos que en otras partes de la palabra de Dios nos dice allí, y Jesús mostró en realidad nuestro mayor ejemplo de mostrar cómo se observa el sábado fue nuestro Señor Jesucristo, que nos decía allí que las obras buenas en sábado serán lícitas. Y eso es lo más importante, que es lo que estamos haciendo hoy. Nosotros estamos adorando al Padre, estamos considerando la palabra, y toda obra buena que uno pueda hacer en día sábado es lo que corresponde hacer. Muy bien, entonces el sábado es un día para el Señor del sábado. Es un día dedicado al Señor del sábado, y el Señor del sábado, que es Yeshua el Mesías, nos mostró qué es lo que se hacía en sábado. Por eso la Biblia, muy a propósito, cada vez que Jesús hacía algo en sábado, decía, en sábado sanó, en sábado enseñó, en sábado expulsó demonios, en sábado oró. Entonces, Él nos enseñó, el Señor del sábado, el Señor del sábado nos enseñó que todo ese tiempo que teníamos que dejar de lado nuestros egoísmos y nuestro trabajo y nuestros intereses personales, tenían que ser dedicados a lo que el Señor del sábado hacía. Lo que Él hacía es lo que nosotros debemos hacer en Shabbat, en sábado. Perfecto. El sábado tiene una dimensión muy grande, quizás es la enseñanza más grande que existe en la Biblia, así que obviamente no vamos a poder hablar todos los aspectos del Shabbat, pero estamos repasando los mandamientos, los más grandes mandamientos, y bueno, honrando a Dios y adorando a través de su estudio de los mandamientos. El Shabbat, es muy importante, por ejemplo, no sé, podemos leer a lo sumo un texto del Shabbat. A ver, por ejemplo, podemos leer... A mí el que más me gusta porque habla de que Dios nos santifica en ese día es en Éxodo capítulo 31. Bueno, leamos. En Éxodo capítulo 31
equivocando. En Éxodo capítulo 31, el versículo 13. ¿Qué dice? El versículo 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, son del Padre, no son nuestros, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Nos santifica en el día de reposo. Entonces, entender esto es lo más importante, es el concepto más grande por el cual el Padre nos dio ese día para que lo tengamos en consideración. Si Él nos está santificando en ese día, nos está dando luz, nos está enseñando, ¿cómo no lo vamos a tener como alto y sagrado? Nos está diciendo esto el Padre acá. Y allí en el encabezamiento de donde estuviste hablando, Miss, dice el día de reposo como señal. Una señal. Eso es una señal, parece como que estuviese ahí puesto. ¿Ves? Cuidado, Es una señal que no la debes pasar por alto. Exacto. Bueno, y en ese sentido vamos todos a buscar Isaías 58, 13 y 14, por favor. Isaías 58, 13 y 14. Algo vamos a leer del Shabbat, por lo menos, alguna cosita. La página 915, las Biblias grandes. Matías, ¿te podés conseguir la Biblia de Rosa, de tu mamá? Así te damos las páginas si querés, el número de las páginas. ¿Me entendés, Mati? Si vos querés buscarte la Biblia de tu mamá... Tenés silenciado el micrófono, Matías. Ahí nosotros te tiramos la página. Bueno, Héctor, yo para la próxima me preparo la Biblia de mi mamá. Listo, Bueno. Buenísimo. Bueno, entonces, Isaías 58, 13 y 14... No, 13 y 14 no. Sí, 13 y 14. 58, perdón. 13 y 14. Lo voy a leer y dice lo siguiente. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, o sea, no tenemos que hacer nuestra voluntad. En mi día santo, dice Jehová, ¿no? En mi día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Lo venerarás, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Así que, ¿qué nos pide? Que lo santifiquemos al día, que no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos su voluntad ese día. La voluntad que el Padre nos da en la Biblia. No hagamos nuestra voluntad, hagamos su voluntad, o la voluntad de un jefe, o la voluntad de una persona X, de nuestro Padre o de nuestra Señora, sino la voluntad de Dios. No hagamos nuestra voluntad, hagamos la voluntad de Dios en mi día santo. Lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Lo venerarás, no andando en tus propios caminos, de nuevo, nuestros intereses, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea, nosotros no podemos hablar nuestras propias palabras, tenemos que hablar la palabra de Jehová en el día santo. Si vos haces eso, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Te daré de comer la heredad de Jacob. ¿Alguien se anima a explicar eso? ¿Qué quiere decir? Te daré a comer la heredad de Jacob. ¿Quién se anima a contestar eso? ¿Qué significa te daré a comer la heredad de Jacob?
No. Ah, yo no. Ok. ¿Alguno que sepa? Tampoco yo. ¿Vos ¿Alguno? Es el pacto que hizo Jehová. Te voy a dar de comer la heredad de Jacob. Vamos a Romanos, a la carta de Romanos, por favor. Nuevo Testamento, Romanos, Mati. Romanos 11. Vamos a Romanos, Nuevo Testamento. Romanos. Vamos a leer Romanos 11, 16 y 17. Estamos viendo qué significa ser la heredad de Jacob. ¿Cómo se le llamó a Jacob? ¿Cuál fue el nuevo nombre que se le dio a Jacob? Israel. Israel. Romanos 11. ¿Qué pasa si 17, nosotros 18? respetamos el Shabbat? Nos va a dar la heredad de Jacob. La heredad de Jacob se llama Israel. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, 11, 16 y 17. Sonia, ¿querés leerlo? Sí. Adelante. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahí está. ¿Hasta acá? Gracias. Ahí está. El Padre nos da de comer la heredad de Jacob porque nos inserta en el olivo de Jacob, en el olivo de Israel. Jacob es igual a Israel en la Biblia. Entonces, el olivo de Jacob, el olivo de Israel, es la heredad del Padre. Cuando vos respetás el Santo Sábado, vos lo venerás haciendo la voluntad del Padre, sos injertado en el olivo de Jacob, en el olivo de Israel. Así que nos dará de comer la heredad de Jacob, dice Isaías 58:14. Tu Padre nos hace hijo del patriarca Jacob. Tu Padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que no hay más discusión. Ya está. Yo te injerto en Israel. Yo te injerto en Israel. Hay muchas veces que el Padre comenta esto y que dice que Él quiere que los extranjeros se injerten en Israel a través de empezar celebrando el Shabbat. Es el primer paso que el Padre te hace dar para ser insertado. Así que no te va a injertar en Israel hasta que vos no le des el sentido al Shabbat que el Padre exige. Por eso es un mandamiento de orden capital, un mandamiento mayor. El mandamiento... Era los extranjeros que abrazaban el Shabbat, los hacía entrar en pacto, abrazaban el pacto con él, y él decía que les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Entonces ahí te está diciendo que lo iba a ser parte del Israel de Dios. Así es. Justamente allí en Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles también. Claro. Habla a los gentiles, te estaba hablando también. A nosotros, O sea, los gentiles. Claro. Exacto. Por supuesto, la injerción es a los gentiles, porque los judíos no necesitan ser injertados, porque ya estaban en el olivo. Ellos ya son parte Los que de son injertados, gracias, son los gentiles. Los que no lo eran. Claro, son los gentiles. Y después hubo ramas judías que no lo eran, que fueron desgajadas. No me salió la palabra hoy. Desgajadas. Fueron ramas judías que fueron desgajadas. Los que no creyeron. Los que no creyeron. Los que tomaron en vano el nombre de Dios que era su. Tomaron el nombre en vano de Dios. Y esos que tomaron el nombre en vano lo tenían escrito en su frente. Así que honrar el nombre no era tenerlo escrito en su frente, era honrar a su hijo.
Muchos de esos sacerdotes fueron los que los mataron a Jesús, al Hijo de Dios. Y esos tenían acá el diadema con le decía Santidad a Jehová. Tenían el nombre de Jehová en la frente. Así que esa gente no era la que honraba a Jehová, la que llevaba el nombre de Jehová. El que honraba a Jehová era el que había reconocido cuál era el nombre de Jehová, que era Yeshua. La Biblia es magnífica. La Biblia es magnífica. Siempre ha habido gente superficial que se creyó que honró a Jehová cuando en realidad lo estaba detestando. Siempre hubo esa gente, ¿no? Muy bien, continuamos. Éxodo 20, volvemos a Éxodo 20. Volvemos a Éxodo 20, página 96-97 de las Biblias Grandes. Ahora vamos a leer del 12 al 17. Le pedimos a Lucía, por favor. Éxodo 20 del 12 al 17. 20 del 12 al 17, por favor. Le pedimos a Lucía si por favor nos lee. Ok. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien. Entonces, más despacito. Ay, perdón. Honra, despacito. Honra a tu padre y tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no mentirás. Y no codiciarás nada. Ni nada de nada. No codiciarás nada. Perfecto. Esto está muy desarrollado en toda la Biblia, ¿no? Es muy largo, cada tema es un tema en sí mismo. Pero con esto vamos teniendo los 10 grandes mandamientos de Dios. Los 10 grandes mandamientos de Dios. Que Yeshua nos enseñó que si queríamos vivir, debíamos cumplir. En Mateo 19:17. O sea, no hay discusión sobre esto. Si no cumples los mandamientos, no vas a vivir. Si quieres cumplir, si quieres vivir, tenés que cumplir estos mandamientos grandes. Eso fue siempre así, y después de Yeshua siguió siendo así. Pero Jesús vino a llamar a los perfectos, no solamente a los que cumplían los mandamientos grandes. Él vino a llamar a los perfectos. Por eso el joven rico le invitó a ser perfecto. Si quieres vivir, tenés que guardar los mandamientos, pero si quieres ser perfecto, me tenés que seguir a mí en cada pisada de mi camino. Así que los mandamientos no se reducen a 10 mandamientos. Estos son los mandamientos de justicia, los mandamientos que dan vida, pero hay más mandamientos. Entonces, habíamos mencionado, ya hoy abarcamos 10 mandamientos. Y dijimos que había 2 mandamientos que eran los más grandes, que eran los mandamientos más grandes de la ley. ¿Cuáles eran los mandamientos más grandes de la ley? amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro corazón, y amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo, perfecto. Fíjense que Yeshua lo cita como un mandamiento que tiene cuerpo en sí mismo, porque cuando el joven rico le menciona los mandamientos, le menciona también el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Así que ya tenemos los 10 mandamientos
que son explicados por estos dos. O sea que ya tenemos 12 mandamientos de los más grandes, ¿no? Entonces ya tenemos 12 mandamientos de los más grandes, de los mandamientos más grandes. ¿Cuál sería el mandamiento número 13? Vamos a hacer un esfuerzo, el que sigue. ¿Cuál es de los mandamientos más grandes el mandamiento número 13? ¿Cuál es el mandamiento número 13? Puede ser... ¿Cuál es el mandamiento? Fíjate el orden que él lo dio. Venimos respetando un orden. Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37, sí. y te doy una ayudita. El mandamiento que él enseñó después como más grande Sí. está en Juan. Juan. Vos estás hablando de el amor ágape, el amor de entrega, estás diciendo, o sea, ustedes Yo los deben, mando a amar como yo los he como amado. yo los he amado, o sea, estar dispuesto a dar la vida por tus hermanos, ¿no? ¿Cómo destacó el mandamiento del amor ágape y Yeshua? Juan 13:34, si no me Juan 13:34, pero ¿cómo lo destacó? ¿Cómo él dijo, ojo que este es un mandamiento de los mayores? ¿Cómo lo destacó? y porque lo más grande que hizo fue dar la vida por ellos. Así No, lo porque él destacó. dijo, para llamar nuestra atención, dijo, un nuevo Un mandamiento. nuevo mandamiento. Entonces, nosotros teníamos 12 mandamientos grandes al momento de que Yeshua llegó a la tierra. Los 10 mandamientos más los 2 mandamientos mayores. Teníamos 12 mandamientos al momento que llegó Yeshua. Y él dijo, durante su vida, y quedó registrado en Juan, dijo, un nuevo mandamiento os doy. Número 13. El mandamiento número 13. Un nuevo mandamiento os doy. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Que se amen como yo los he amado. ¿De qué forma lo amó Jesús a sus discípulos? ¿Cuál era la forma en que expresó su amor Yeshua a sus discípulos? Vamos a leer Juan 13:34. Juan 13:34. Juan 13:34. Ángel, ¿lo querés leer? Ay, no está. No, No está. se nos borró. ¿Quién tenemos ahí? Ahí, unos chicos. Alberto. Alberto, ¿querés leerlo? Juan 13:34 y 35. ¿Eh? Qué mal que ¿Nos me escuchás, cae. Alberto? Sí, ¿ustedes se escuchan? Ahora sí. Sí, te escuchamos, Alberto. Buen día. Bueno, es un cable, compré un cable nuevo y no sé si se escucha bien. Sí, Sí, se escucha bien. Sí, sí. Se escucha bien. ¿Ya lo leo? Sí, Sí, por favor, 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, y tienen amor los unos por los otros. Fíjate que acá Yeshua está destacando que es un nuevo mandamiento, el amor ágape, el amor del tipo de Yeshua. Entonces, nosotros conocíamos que teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas, y ahora nos da un nuevo mandamiento grande, un nuevo mandamiento, que es el amor ágape. Y entonces ahí la pregunta era, ¿de qué forma Yeshua amó a sus discípulos? ¿De qué forma Yeshua amó a sus discípulos? ¿Los amó de palabra o de hecho? No, de hecho, completamente, porque él les enseñaba, los corregía constantemente y hasta dio la vida por ellos.
¿Cuáles son las expresiones de amor de Yeshua a sus discípulos más notorias, Lucía? ¿Cuáles son las expresiones de amor más notorias de Yeshua a sus discípulos? Cuando los apacienta como pastor, por ejemplo, no sé, cuando está la tempestad en el barco, que ellos están todos desesperados y lo despiertan a Jesús para que los salve. Por ejemplo, no sé. Los protege. Los protege, sí. Los apacienta. Los pastorea. Los reta. Todo el tiempo los está retando. Sí. O sea que el amor que Dios le gusta es ese amor del reto. El amor de retar, de apacentar, de pastorear. Él abrazaba a los niños. Dice que Juan estaba reposado sobre su hombro cuando estaban en la mesa. Imagino yo que estaría abrazado también con sus discípulos, aunque no lo muestra directamente la escritura, pero yo imagino que sería muy amoroso con ellos también. Bueno, lo que imaginamos nosotros tiene poca trascendencia, pero lo que está concreto en la Biblia es que la expresión de amor de Yeshua era a través de corregir a sus discípulos, que eso era protección. Los corregía para vida eterna, los corregía para protección de Satanás, que andaba atrás de ellos todo el tiempo. Entonces, los corregía para vida eterna, para protección. Los apacentaba, como dice Lucía. Cuando ellos se ponían nerviosos, los llenaba de paz. Los llenaba de paz. Los edificaba, los instruía, los consolaba. Los consolaba en sus fallas, en sus errores. Cuando Pedro lo negó 3 veces, Yeshua no lo condenó. Lo edificó. Lo confortó. Lo disculpó. Entonces, ahí entendemos el tipo de amor que Yeshua quiere que nosotros como nuevo mandamiento nosotros también copiemos de él. Perfecto. Entonces ya estamos analizando los 13 más grandes mandamientos. Vamos a analizar uno más. ¿Cuál es el 14 más grande mandamiento que dio Yeshua? ¿Cuál es el último y más grande mandamiento que dio Yeshua? Doy una ayudita. Ir, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Cuando se fue, es lo otro que dijo que hiciéramos. Claro. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como yo tengo toda esa autoridad, ahora les digo, id o vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles mis mandamientos, y ustedes si hacen eso, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el grandioso mandamiento final que nos da nuestro Señor y Dios, Yeshua el Mesías. Nuestro Señor y Dios, Yeshua el Mesías, nos da el último y glorioso mandamiento, que es el número 14 en el orden de la importancia bíblica. Tiene un número 14. El mandamiento glorioso de hacer la obra que Él vino a hacer a la tierra. Hagan lo que yo hice en la tierra. Amen a la gente. Bautícenla. Enséñenle los mandamientos de Dios. Llévenlos a la vida eterna. Y esa es la manera que ustedes me van a tener a mí hasta el fin del mundo. Si ese no es un gran mandamiento, ¿qué es un gran mandamiento? Así que bueno, con esto hemos analizado los 14 más grandes mandamientos de la Torá de Dios. Los 14 más grandes mandamientos, no se piense que son los únicos mandamientos, pero estamos hablando de los más grandes mandamientos. Y para dejar claro, ¿cuál es el más grande mandamiento de toda la Torá?
De toda la Torá, el más grande. Y cuando... Maravilloso. A ver, sin miedo, Sonia, sin miedo. Maravilloso de Dios, porque si uno lo ama, pues obedece a todo lo demás. Claro, claro. El más grande mandamiento dicho desde el corazón. Escucha, Israel. Nosotros celebramos el sábado, somos Israel. Nosotros celebramos el sábado, somos Israel injertados. Escucha, Israel. Jehová uno solo es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento de la Torá de Dios. Así que el primero y más grande de estos 14 es el cumplir los mandamientos de Dios. Si me amáis, vas a cumplir mis mandamientos. Entonces, el amor se manifiesta a Dios a través del cumplimiento de los mandamientos. Muy bien. Y el nuevo mandamiento impresionante es que nos amemos de la manera que Él nos amó, haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándoles los mandamientos y llevando la vida a la gente. El nuevo gran mandamiento, el ágape, el regalo, el amor que Yeshua vino personalmente a enseñar a la humanidad. El que quiera oír, que oiga. El que quiera oír, que oiga. La Biblia es súper clara. Comentarios, por favor, preguntas, dudas, lo que quieran. Adelante. Quiero un comentario de cada uno de ustedes. Me gustaría, por favor, que cada uno piense un comentario para hacer al grupo y de esa manera contribuir amorosamente con las personas que puedan estar escuchando este mensaje. A ver, empezamos por Cristina, por favor. No hay cosa más deliciosa realmente que caminar en el camino del Padre, de volver a su senda, de amarlo con toda nuestra mente, nuestra fuerza. Realmente que Él sea parte de la vida de cada uno de nosotros es la cosa más inmensa que puede sucedernos. Esto quiere decir que de momento que nosotros lo hacemos, estamos en su reino ya. Su reino ha venido a nosotros, ha venido a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Ya somos parte de eso y tenemos que arraigarnos en ese amor e imitarlo con toda nuestra fuerza, con todo lo que podamos hacer. Y claro que vamos a caer, que tropezamos, pero no importa, hay que levantarse porque Él nos lleva de la mano. Gracias. Lucía, por favor. No, siempre está bueno repasar y volver a leer los mandamientos y tenerlos en cuenta. La justicia de Dios, bueno, es una de las cosas más importantes dentro de otras, pero es una de las más importantes y es la que nos va a dar la vida eterna. Exacto, es la que nos va a dar la vida eterna. Además nos da la perfección, pero la vida eterna nos da los mandamientos. Perfecto. Elisa. Lo mismo que dijo Lu, que es importante como retomar este tema y tener presente siempre estos mandamientos. Gracias, Eli. Matías, tu comentario con respecto a esto. Habilita el micrófono. Bueno, sí. Para mí mi comentario con respecto a esto es el trabajo fundamental de los mandamientos, ¿no? En este caso de los 14 mandamientos, trabajarlos todos los días, la parte física y espiritual, ¿no? Trabajarlos, los 14 mandamientos. Gracias, Matías, caminarlos, gracias. Como dice respetando lo más importante, en nombre de Dios. Claro, la metáfora bíblica que vos estás diciendo, gracias. El caminarlos, el hacerlos, el respetarlos, el cumplirlos. Una vez que sabemos cuáles son los más grandes, ¿no? Qué hermoso es poder saber cuáles son los más grandes mandamientos de la Torá.
¿Y cuál es el más grande? ¿Y cuál es el último gran mandamiento que nos dieron también? Qué lindo. Bien, gracias Mati, gracias. Glenda, tu comentario, Glenda. Sí, es cierto eso. Caminar arriba de los pasos de Jesús, porque Jesús vino a hacer su voluntad y a hacer lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Y bueno, imitando eso, nos damos cuenta que andar arriba de los 10 mandamientos vamos a lograr lo que la promesa de, como dijo Lucía, de la vida eterna. Sabemos que ¿quién no quiere vivir eternamente y con salud perfecta y estar allí justamente en el reino de Dios prometido? Claro que sí. Amén. Gracias, Glenda. Gracias. Sonia, tu comentario, Sonia. Bueno, aparte de obviamente rectificar una vez más la importancia de los mandamientos, para mí también ha sido bastante, digamos, interesante, o que me ha movido es confirmar que Yeshua es el nombre que está sobre todo nombre, cosa que aún todavía me cuesta, pero imagínate, todo lo que uno va aprendiendo es de Dios. Eso no se da cuenta de lo equivocados que estábamos en muchos aspectos. Claro, la voluntad del Padre es que honremos al Hijo. Exacto. Él lo puso, el Padre puso al Hijo para que sea nuestro Salvador. El Padre puso al Hijo. O sea, la voluntad del Padre es que nosotros honremos a su Hijo. No, sin duda. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Destaquemos el nombre que está arriba de todo nombre. El único nombre que trae salvación. Jehová salvará. Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Por eso el Padre le dijo a Moisés que cuando levantare a ese profeta, a ese grande que iba a ser como Moisés, dijo, el que no le oyera, el que no lo escuchare a ese gran profeta que vendría, yo le pediré cuentas. Así que Claro, a ese gran profeta le voy a pedir cuenta. El que tome mi nombre en vano, el nombre de Jehová es Yeshua. Muy bien, gracias, muchas gracias. ¿Quién más? Ángel, tu comentario, por favor, Ángel. No, perdón, recién me supo, no sé qué estaba hablando. Ok. Andá pensando, ahora te hago hacer el comentario sobre los mandamientos, lo que vimos hoy. Si querés hacer un comentario, ahora Alberto hace su comentario y después vos haces tu comentario libre, lo que quieras decir. Alberto, adelante con tu comentario, por favor. Bueno, amar al Padre, ¿no? Amar a Dios, más importante, amar al prójimo, es el segundo mandamiento, y era nuevo, me parece, por la intensidad y por ser más específico, porque amar al prójimo y amar a los enemigos también. O sea, un mandamiento más completo y más profundo, mi forma de ver, ¿no? Claro, tal cual. Habría que hacer cosas positivas hasta por los enemigos. Exactamente, muy bien, el amor ágape, el amor perfecto de Dios, el amor ágape, el amor que incluye a nuestros enemigos, que incluye a las personas que no piensan como nosotros, ¿no? El amor perfecto, que le dice el apóstol Juan, el amor perfecto. Ya Dios no nos... solo el que piensa distinto, sino que Jesús también a los que lo mataron, también le pidió por ellos. Muy bien, gracias. O sea, el gracias. que nos agrede también. El que nos agrede, sí. No, y después, bueno, y Jesús lo ejemplificó con la parábola del buen samaritano, ¿no? Bien, quedó claro, porque los judíos odiaban y eran enemigos de los samaritanos y no lo consideraban su prójimo. Entonces Jesús ahí les demostró realmente que aquellos que no queremos, que supuestamente nos odian, es nuestro prójimo. Es nuestro prójimo, el enemigo es nuestro prójimo también. Gracias. Ángel, tu comentario, por favor. Un poco de hincapié a veces, lo que parece más fácil a veces cuesta más cumplirlo.
Por ejemplo, lo del sábado, todavía a veces me sigue costando bastante. Y claro, y ese es muy importante, Ángel, porque como vimos hoy, la inserción en Israel se da con el Shabbat. Es la inserción, cuando Dios te da la heredad de Jacob. La heredad de Jacob es la heredad de Israel. Lo acabamos de ver en Isaías 58. Entonces, el Shabbat es grandioso en muchísimos aspectos. Pero bueno, hoy destacamos una pequeña una parte de la importancia que es el mecanismo por el cual Jehová nos inserta en las raíces de Israel. Cuando nos inserta es porque empezamos a celebrar el Shabbat. Y a partir que nosotros empezamos a honrar el Shabbat, empieza un proceso de santificación. Porque el Shabbat es santo y está hecho para santificar. Es santo, decretado por el Padre, por el soberano, por Yah, Jehová, el ser más grandioso del universo. Es decretado santo y hecho para santificar, hecho para curar, para instruir en justicia, para las obras de misericordia, para la adoración pura. El santo sábado, la delicia de Jehová, el santo sábado. Gracias, Ángel, por tu comentario. Bueno, les agradezco mucho la participación. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño descansito y vamos a seguir con la segunda parte de nuestra congregación, que es la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Así que bueno, en 10 minutitos, 10-15 minutos empezamos con la lectura de Marcos. ¿Cómo, Alberto?